son muy graves desde el punto de vista de la teoría económica y la evidencia empírica. Recitó un montón de cosas que está mal, ya sea hablar del Festival de la Importación, es retrotraerse al mercantilismo, o sea, estamos hablando antes de los fisiócratas, antes de los clásicos, o sea, estamos verdaderamente en la prehistoria económica, por decirlo de alguna manera. Una burrada. Sí, exactamente. Después otra cosa que hizo, habló de la inflación y le echó la culpa a que falta presión fiscal. Y la realidad es que eso también es un error. Ella ahí está haciendo referencia a algo que se llama la teoría monetaria moderna, que no tiene nada ni de teoría, ni de moderna, ni de monetaria, porque es un desastre, es un montón de incongruencias. Vos fíjate que ella niega la naturaleza monetaria y la inflación, pero al mismo tiempo dice que la culpa de la inflación es la evasión. ¿Y por qué es de la evasión? Yo siguiendo esa teoría que no adhiero, es que en el fondo te está faltando recaudación y lo estás financiando con emisión monetaria. Pero además, permíteme, Javier, hoy escribió, o ayer escribió, no sé, lo leí hoy, Ernesto Tenenbaum en Infobae, que tomó los datos del nivel de evasión de la Argentina en 2003, y no ahora, que en ese momento sí tenía un nivel de evasión en el que era el tercer país de Latinoamérica. Y ahora esto no es así. Pero, o sea, yo entiendo, digamos, más allá de la cuestión cuantitativa, cometió el error, ok. Eso en el kirchnerismo, los datos para ellos son flexibles. Para algunos los datos son sagrados, para ellos son flexibles, se cocinan. Si no me gusta lo que da el termómetro, lo rompo. Ese es otro problema. Pero digo, si vos, o sea, ya tenés un mal diagnóstico, no vas a terminar bien, salvo que de pura casualidad, el error tipo 2, hiciste todo mal, te salió bien. Es más, tiene otro problema más que también tiene que ver con el tema de la inflación. Ella cree que los precios se determinan por los costos. Y eso es una tontería. A ver, suponete el vaso de agua este. ¿Cuánto pagás ahora por este vaso de agua? No sé. Cero, nada. O una botellita de agua, $1. ¿Cuánto pagarías por esa misma botellita en el medio del desierto de Sahara al mediodía? Y una fortuna. ¿Me comprendés? O sea, entonces no entienden el problema. No entienden cómo se mueve la economía. Exactamente, no entienden cómo funciona la economía, entonces cree que el problema está con el Banco Central, pero no porque emite dinero, sino porque no controla lo suficiente, porque por eso lo vincula con la CNB, por el tema del contado con liqui, sí, y también lo vincula con la AFIP. ¿Por qué? Porque hay un entramado de cómo miran la economía, que es algo que no funciona y que lo único que hace es generar pobreza. Ahora, todo esto es un desastre. En una economía que tiene como agravante que hoy tenemos un PBI per cápita, esto es desgarrador, 16% abajo del que teníamos en el 2011. 16%. Sí, estamos en niveles del año 73 y la productividad en niveles del año 50. Tenemos un problema enorme, pero encima tenés, y esto es lo que yo ahora quiero... De pobreza, de devaluación, de destrucción de la riqueza. Exactamente, o sea, Argentina hace 100 años que entró en un sendero decadente. Y lo que se hizo durante los últimos 20 años es repotenciarlo. O sea, es todos los errores que veníamos cometiendo desde mediados de la década del 10 del siglo XX hasta ahora, que hicimos, los repotenciamos todo y nos estamos hundiendo, pero de una manera tremenda. Ahora, todo esto es gravísimo, pero lo haces con 50% de pobres, porque cuando corregís por los números de inflación, ya estás en el 50%. Sí, ya estás. Sí. El INDEC dice 40. No, sí, ponele 37, pero el dato es viejo, pero vos en el medio corrió un montón de inflación. ¿Vos decís que ya estamos en el 50? Sí, yo, digamos, te diría, a ver, después son 50%. Pero ¿qué es lo más grave de esto? Y esto es lo que quiero llevar a la parte política, que me parece de una gravedad que Cristina, digo, no sé, digo, si entendió lo que estaba haciendo. Cuando vos mirás, ¿Entiende o no entiende lo que está haciendo? Esta es la duda que yo tengo. Digo, ¿En qué sentido? Porque, a ver... No es consciente, no sé, no sabe dónde está parada. O te hago el ejercicio. Tratemos de pensarlo juntos. ¿Me acompañás? Sí. Yo tengo indicadores sociales hoy que son muchísimo peores que los que teníamos en el 2001. Estamos peor en pobreza. Cuando vos tomás la tasa de desempleo, sí, te dicen 7%. Corregí por planes, 15 tenemos. No es que digo, o sea... Sin planes tenemos 15. Claro, porque hay una imputación que se hace de los planes que se los considera... Trabajo. Trabajo, dale. Un puesto de trabajo. Por eso, y no es así. Entonces, estoy complicado con el desempleo. Tengo más pobres, tengo más indigentes, estoy destrozado en términos de PBI per cápita. ¿De qué me estás hablando? O sea, tengo una situación muy complicada. Y en ese contexto que estoy tan complicado,
¿Cómo terminó el 2001-2002? Fue un desastre. Fue una de las peores crisis de la historia argentina. Porque además nos tocaron la plata. Claro, sí, pero... Esa sería la diferencia entre lo que pasa ahora. ¿Pero vos te crees, digo, que al gobierno de la Rúa solo lo volteó la clase media quejándose por el corralón? No. O digamos, o fueron los revoltosos que hoy están adentro del gobierno. Fíjate cómo Alberto lo defiende con uñas y dientes y ella le tira el torpedo. Porque están mirando dos juegos distintos. Esto es lo que yo creo, digamos, lo estoy peloteando con vos, por favor. Sí. A ver, ¿qué es lo que creo que... Yo comparto la mayor Cristina parte. está mirando su juego político. Bueno, su juego político... ¿no? Pero perdón, de nuevo, Javier, es parte del gobierno. Cuando nosotros decimos Cristina y la ponemos fuera del gobierno, es una locura. No, bueno, claro, es un disparate. Entonces, bueno, ahora vamos a ver, porque esto no es gratis. Vos, hoy el riesgo país en Argentina es 2.400 puntos. ¿Te acordás? Al final del gobierno de la Rúa... 400, 2000, un poquito más, ¿no? Sí, pero, pero ahora te voy a dar datos peores todavía. En el gobierno de la Rúa estábamos todos temblando cuando oscilaba entre 800 y 1.000. Vos fíjate esto, 2.400 en promedio. En la punta corta, o sea, los bonos cortos, es 4.500. Un credit default... Vos lo que querés decir para explicar a la audiencia es que si vos vas a pedir un crédito en el exterior... No baja del 45%. En dólares. Es más, ¿querés que hagamos la cuenta? ¿Cuánto sería en pesos? Si no tenés problema. A ver, vamos a hacer así. Suponete yo pido un crédito de $10.000. Suponete que lo quiero corregir por... Digamos, brecha tenemos 100%. ¿Vos tenés un iPhone Pro 13 o no? No, yo tengo otra marca. Bueno, no importa. Es una a ver si... ¿Pero querés que hagamos la cuenta juntos? Sí, dale. Dale. Podemos hacerlo desde dos lados. O tomamos la en dólares... Que lo entienda la audiencia. Ponele, estamos en una tasa de 45% en dólares. Yo pido, una pyme argentina, pido $10.000, ¿sí? Claro, pero ponele. ¿Y cuánto tenemos de brecha? 100%, con lo cual la expectativa de evaluación es 100%. Sí. O sea, que la tasa de arbitraje en Argentina desde los dólares es 190%. O sea que yo pido 10 lucas y tengo... Si quisieras pagarla en pesos, sí, tenés que pagar 190% de tasa. No, más bien que no pida. ¿A vos qué te parece? Y si lo querés hacer, ponele en términos de ser, que ponele que está... Bono ser. Claro, viste, con el coeficiente de ajuste en inflación, entonces está rindiendo 20% arriba de la inflación eso. Si tenemos inflación del 85, quiere decir que la tasa de interés te da 120, 130, o sea, ¿te das cuenta que no es gratis? Es más, te voy a dar un dato que es peor todavía, porque estos datos parecen malos, hay uno que es peor. Porque en realidad vos, ¿qué es lo que querés hacer? Cubrirte el default de Argentina. Hoy la probabilidad de default de Argentina es 98%, o sea, game over, dale. ¿Sí? Ahora, ¿sabés? ¿Qué significa? ¿Que estamos en default? ¿Y vos creés que con esta tasa alguien puede pagar una tasa de 45%? Pero ahora te voy a dar el credit default swap, es decir, ¿cuánto te cuesta credit Vamos default? despacito porque yo no caso one, ¿eh? No, quizá pronuncio yo mal, que eso también es cierto. Digo, pensá que yo tengo orígenes italianos. No hay problema. O sea, un credit default swap es un instrumento para cubrirte del default, ponele de un país, de una empresa, lo que fuera. ¿Sabes cuánto paga de tasa eso? ¿Cuánto? 70%. O sea, somos un país destruido. Mira, a ver si estos datos te sirven para medir la destrucción de riqueza del país. Desde 2000 a hoy, quien ahorró en AFJP, que ya no existe más, perdió más del 100%. ¿Estamos de acuerdo, no? No puedes perder más del 100. ¿No? No, suponete que tengo 100. Sí. Se hace 0. Perdí el 100. Ok. Perdió el 90%. El que tenía bono de Argentina. Muy bien. Perdón la... Después dígame cuál es la fuente, así lo confrontamos. Pero no puedes perder nunca más que el 100%, porque pasarías a estar negativo. Igual 100%... Bueno, es una locura. O sea, te dejaron como Adán. Sí. Quien ahorró en pesos perdió más del 99.9, ¿puede ser? Sí, eso es verdad. Ok. Quien ahorró en bonos argentinos, ahí está, tras 3 canjes, 2005... Perdió 90, ese es el número. Ese es el número correcto, exacto. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos fíjate, vos tenés dos problemas en Argentina. Porque, en el fondo, ¿cuál es nuestro problema? ¿Que queremos salir de la pobreza? Sí, bueno, queremos crecer. Bueno, bien, ok. Vos crecés, cae la pobreza. O sea, Ahora, vos para lograr eso, te tiene que subir el salario real. A vos para subirte el salario real tiene que subir la productividad. ¿Y cómo sube la productividad? Invirtiendo. Entonces, si vos tenés
una casta que todo el tiempo destruye. Cuando vos ganás plata, ¿quién va a invertir? No va a invertir ni Mandrake el mago. Porque además, si te va bien, te matan. Y si te va mal, te hundís como una rata. Ahora, ¿cuál es el problema? Suponete que pudieras superar toda esa maraña. El problema es que hay que financiarlo. ¿Con qué se financia? Con ahorro. Vivimos con gobiernos populistas estimulando el consumo. Y entonces, si castigo el ahorro, castigo la inversión, o sea, no voy a tener acumulación de capital, no voy a tener productiva, voy a tener salarios reales que son inmundos y por eso nos hundimos en la pobreza y en la indigencia. Perdón que le ponga tanta pasión, pero estos temas... Pero ¿viste? Está bien, no me pidas perdón. No creo que haga ruido eso. Cristina, al decir que está mal la tercerización de los planes sociales, pensemos juntos. Claro, ese es el... Desde el punto de vista económico, los planes sociales ya son una... ¿Qué quiso hacer o qué quiso decir? A ver, yo creo que... vos te acordás... Estamos de acuerdo que los planes sociales son una caja enorme, ¿no? Claro, exacto. Pero vos fíjate esto, Luis. Si vos te acordás, hace 3 meses, ¿yo qué dije? Que no lo tenían que manejar los gestores de la pobreza, porque ahora ya sabemos que además son tan inmorales que le roban a la pobre gente que no le alcanza. Porque digo, no es que el tipo que recibe un plan dice, qué fiesta, no. Digo, no es una situación de festejo, por decirlo de alguna manera. Es decir, si te vas no a la B, a la D, no festejás, llorás, o sea, porque hay que poner eso en contexto, primer punto. Ahora, teniendo en cuenta eso, ¿por qué en su momento yo había dicho que lo manejen los intendentes? Porque el intendente tiene un trato directo con la gente, o sea, el intendente tiene que dar la cara, o sea, puedes traer cualquier intendente y te lo voy a decir, digo, yo tengo que salir... ¿A vos te parece bien que los intendentes Yo creo que, digamos, o sea... Es menos malo que lo... A ver, para arreglar el problema de los planes, digamos, el problema de los planes se va a arreglar de largo plazo, con una estrategia para poder crecer. Yo el sábado, de hecho, en Córdoba, justamente, frente a la militancia, digamos, o sea, expliqué justamente cómo se hace. Ahora, al margen de eso, en el corto plazo vos tenés que resolver el problema de alguna manera. El intendente está cara a cara con las personas acá. Pero ¿cuál es el problema? Porque esto es lo más grave. Por eso, perdón que quiero terminar este argumento. Hoy, vos a los revoltosos que voltearon al gobierno de la Rúa, lo tenés adentro del gobierno y no te hacen estallar la economía como podría estallar, ¿sí? Porque están adentro, o sea, es una extorsión, digamos, o sea, entonces, porque pensá esto, estamos mucho peor que las condiciones iniciales del Rodrigazo. Sin embargo, no pasa nada. No pasa nada. Y no hay ningún estallido. Hay mini estallidos. Exactamente. Comparto. Entonces, yo creo que ese es el problema de Alberto y de Cristina. Cristina no es que quiere darle los planes a los intendentes para arreglar el problema de la gente. No, quiere arreglar su elección. La caja. Pero hablando de corto plazo, hay una información de último momento que acaba de publicar la Home de la Nación. La compartimos, Javier. Sí, claro, cómo no. Es una nota que firma Francisco Jueguen, muy bien informado siempre. Nuevas medidas oficiales. El Banco Central buscará que las empresas se financien con dólares propios. El viernes Guzmán y Pese alertaron a grandes empresas por la situación el viernes y estimaron que priorizarán insumos y energía. Habrá además medidas para frenar importaciones especulativas. Vos te das cuenta, esto, ¿sabes qué es? Es una devaluación sin tocar el tipo de cambio. Son más restricciones. Es decir, ¿cómo entonces, una devaluación? Es una devaluación sin tocar el tipo de cambio. Es una devaluación para las grandes empresas. Porque en el fondo, ahora digo, si una empresa necesita los dólares y otra vez vamos a tener que volver con Moreno, ¿te acordás? Entonces vos te tenías que asociar con otra empresa. Una automotriz necesita... Sí, claro, para importar los insumos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a tener que agarrar y tener una empresa que se dedique a exportar para poder importar. Vos te das cuenta, ¿no? O sea, rompe la división del trabajo. Dice que eso fue maravilloso. Que cuando le dieron a una empresa la posibilidad de exportar langostino para tenerlo... Pero eso fue aberrante. ¿Cómo va a ser algo bueno? A ver, Argentina, ¿cuándo se empezó a estancar? Que no le creció más el PBI en el último tiempo, en el año 2011. Porque ¿qué fue lo que pasó en el 2011? O sea, puso el cepo. El cepo devaluó, Kicillof devaluó. Sí, pero eso digo, o sea, fue lo que eso pasó en enero del 2014. Pero fíjate esto, porque esto es importante. Bueno, Fábrega le para la corrida y lo echan. Dale. Pero, a ver, vamos a mirar los efectos de esto. O sea, hay una dimensión moral, hay una dimensión de lo económico. Como estamos con lo económico, voy a ir con lo económico.
O sea, de lo moral es aberrante que vos no puedas disponer del fruto de tu trabajo, ¿no? Si vos te querés comprar dólares, comprate lo que quieras. Es decir, ¿quién es el gobierno para decir que podés comprar o no? Y acabas de mostrar todo lo que perdió el que se quedó en pesos. O sea, que eso no es reserva de valor. O sea, te destruye la vida. Pero no importa, y te aumenta la base del impuesto inflacionario. Es una aberración. Pero vamos a lo económico. Cuando vos pones un cepo, y esto te va a mostrar las pautas del despiole que tenemos subyacente, ¿qué es lo que pasa? Vos estás fijando un precio por debajo del equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay más gente que quiere comprar que la que quiere vender, o sea, un exceso de demanda. Eso significa que en el resto de la economía tenés un exceso de oferta. ¿Qué significa en el mercado de bonos? Se te cae el precio de los bonos, la tasa de interés está por la estratosfera. Lo estamos viendo con el riesgo país, con el credit default swap. Medidas que... Ahora, cuando vos tenés eso, ¿qué pasa? El ahorro se te va y la inversión se te desploma la inversión. Al desplomarse la inversión, acumulás menos capital, generás menos fuentes de laburo, tenés peores salarios reales, tenés más pobres, más indigentes, necesitas más planes sociales, más gasto público y como nadie te financia, más emisión. Vos fíjate que entras en un círculo vicioso que si vos no tocas el tipo de cambio, empezás a pagar las consecuencias ¿dónde? En términos de actividad, de empleo, de pobres indigentes. Ahí está la devaluación. Pero vos hablabas de la por eso, digamos, o sea, Alberto quiere mantener a los revoltosos adentro y Cristina los quiere sacar porque lo necesita para las elecciones en los intendentes. Pero vos hablabas de una dimensión económica y moral. Yo le voy a pedir a Silvina Martínez, si vos querés compartir, por favor, que analicemos juntos este gasto, que desde el punto de vista económico uno podría decir, bueno, pará, ahí lo tenés en pantalla, la tienda de electrodomésticos de Zanini. Esto es